Bien, comenzamos la comunicación titulada Enfoques de aprendizaje, autorregulación, contexto escolar público versus privado concertado y rendimiento académico en estudiantes de primero de bachillerato. Forma parte del simposio titulado Autorregulación, enfoques de aprendizaje y rendimiento académico. Bien, lo primero es destacar que entendemos el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje escolar, como un proceso bastante complejo que está mediatizado pues, por una serie de factores personales y factores contextuales, los cuales pues, van configurando a lo largo de la escolaridad pues, diferencias individuales importantes en la forma de afrontar las tareas de aprendizaje y, por tanto, obteniéndose resultados en el rendimiento académico pues diferentes. Dentro de los factores personales, pues tenemos que destacar para nosotros los enfoques de aprendizaje, la metacognición, la percepción de esfuerzo y también variable sexo. Por parte de los factores contextuales, pues tenemos el contexto socioeconómico, pero que nosotros lo vamos a estudiar sobre todo dentro de la variable tipo de centro, también la implicación familiar y el nivel de estudio de los padres. Referente a la metacognición, pues hay ya una larga tradición de estudio de la metacognición, sobre todo en el ámbito de la psicología educativa, el desarrollo de la psicología cognitiva, y ya pues desde los años 70 en el que se empezaron a tratar estos factores, pues vienen como habiendo dos grandes líneas o tendencias. La de Freiburg, que haría más énfasis en lo que es la metacognición como conocimiento sobre el conocimiento, y la de Brown en los años 80, que incide más en lo que es la regulación de la cognición y que hoy día pues lo conocemos como todos los temas de autorregulación. Eh, Distintos autores, como por ejemplo Strauss y Mossman, ya en los años 94, siguieron en la misma línea de considerar esos dos grandes aspectos de la metacognición e incluso desarrollando, elaborando algún cuestionario como el MAI, que lo vamos a aplicar aquí en esta investigación, señalando distintas subescalas de cada uno de esos apartados. En cuanto a los enfoques de aprendizaje, también es una ya larga tradición en este ámbito, desde los años 60 o 70, en el cual, pues, dentro de las diferencias individuales, se encuentran pues las de esto que llamamos los enfoques de aprendizaje o teoría SAL, Student Approach to Learning. Se distinguen ahí como dos grandes enfoques, tres según las tendencias, que tendríamos pues lo que es el enfoque estratégico, perdón, lo que sería el enfoque profundo y el enfoque superficial. Otros han añadido el enfoque estratégico como un punto intermedio entre ambos. El enfoque profundo sería un estilo por parte del estudiante en centrarse en lo que es aprender los contenidos. El enfoque superficial sería más bien un estilo en el que lo que primaría es el pragmatismo de aprobar una asignatura, y el enfoque estratégico que tendría en cuenta lo mejor de ambos aspectos. Aquí las investigaciones han tenido dos grandes tendencias, una más cualitativa y fenomenográfica, la de Marton y Saljo, que fueron uno de los autores iniciales, y la que más desarrollo ha tenido pues, ha sido la cuantitativa, basada en la elaboración de cuestionarios pues, de Bix y de Thyssen. Debe quedar claro que los enfoques de aprendizaje no son cualidades fijas ni rasgos estables, sino que van modificándose, se basan en la percepción que los alumnos tienen de sus tareas académicas y se modifican, por tanto, en función del contexto, las necesidades académicas, formativas y de evaluación. También autores como Bix pues, lo relacionan con motivos, con estrategias, con los logros, más que con la propia personalidad. También se está comprobando que metacognición y enfoques de aprendizaje están muy relacionados, incluso se están proponiendo recientemente teorías unificadoras de ambos. En nuestro caso, por tanto, nos vamos a centrar en las variables de metacognición, de enfoques de aprendizaje
y de contexto sociofamiliar y escolar, sobre todo de tipo de centro, en su relación con el rendimiento académico. La variable contextual centro privado, centro público es una variable compleja en la que hay que tener en cuenta pues, variables tales como las diferencias en nivel socioeconómico, implicación familiar, el tipo de alumnado, incluso el equipo de orientación de cada centro, los recursos, la ubicación, etc. Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es analizar cómo inciden todas estas variables personales y contextuales en el rendimiento académico. En esta investigación han participado un total de 120 alumnos y alumnas de colegio público y colegio privado concertado, con una edad media de 16 años. Se han utilizado el MAI en su validación de huertas y colaboradores en 2014. Es una prueba, un cuestionario de 52 ítems en escala tipo Likert de 1 a 5 opciones de respuesta y permite identificar habilidades metacognitivas de los sujetos en dos categorías, que es conocimiento de la cognición y regulación de la cognición, y además con subescalas en cada uno de ellos. El ASIST es el cuestionario que vamos a utilizar para los enfoques de aprendizaje, que es una versión corta de otro más amplio de Tyden, Twisser y McCune del año 98, también tipo Likert de 1.5, y determina qué enfoque de aprendizaje predomina en los sujetos, reconociendo tres escalas principales que son la de enfoque profundo, estratégico y superficial. El procedimiento, pues después de conseguir los permisos correspondientes en el centro y con respecto a los padres, y después de informar a los alumnos, pues se administran los cuestionarios en el aula con una duración de unos 25 minutos aproximadamente. Bien, los análisis estadísticos correspondientes, después de todos estos análisis, pues los resultados, vamos a ver los siguientes. En primer lugar, nos planteamos si había diferencias entre los participantes según fueran de colegio público o privado y según la variable sexo. Cuando aplicamos una prueba T de muestras independientes, siendo la variable independiente tipo de colegio, observamos que en efecto los de colegio privado presentan mayores puntuaciones en rendimiento académico, los estudios de los padres son de mayor cualificación, los enfoques de aprendizaje puntúan más en estratégico y profundo, en privado, aunque en superficial puntúa por encima en el colegio público que en el privado. La variable esfuerzo o percepción del esfuerzo también difieren y en metacognición del conocimiento declarativo y en la regulación prácticamente en todo, en planificación, monitorización y evaluación, aunque no en organización ni depuración. Llama la atención la implicación familiar, en la cual no encontramos, no han aparecido diferencias significativas entre los participantes según el tipo de colegio. Respecto a la variable de sexo, pues como en otros muchos estudios, las chicas puntúan mejor que los chicos en rendimiento académico, en percepción del esfuerzo, aunque también en enfoque superficial y en metacognición procedimental y de regulación en planificación, organización, monitorización y depuración. Bien, pero sobre todo nos interesa de todas esas variables qué relación tienen con el rendimiento académico. Aunque sea diferente en ambos centros, nos interesa diferencialmente ver las puntuaciones con cada uno de ellos. Así, en un estudio correlacional vemos que ambos centros son similares. En lo que vemos aquí, que correlacionan con rendimiento académico, pues el enfoque de aprendizaje estratégico, las escalas de conocimiento de la cognición, todas ellas, es decir, ambos los participantes de ambos centros, esas variables correlacionan con rendimiento académico y también es común en los sujetos de ambos centros
que no haya correlación entre la implicación familiar y el rendimiento académico, lo cual pues no deja de ser sorprendente. En cuanto a esto mismo, la relación de las variables con el rendimiento académico, además de lo que hemos visto antes de la correlación, nos preguntamos qué predice, qué variables son las que mejor predicen el rendimiento académico. Para ello, mediante un análisis de regresión lineal por pasos, pues lo que percibimos, lo que nos damos cuenta aquí en esta diapositiva es que tienen perfiles diferenciales. Cuando consideramos solo a la muestra de centro público, solo a la de centro privado o cuando consideramos toda la muestra. Si consideramos solo el centro público, lo que más predice rendimiento académico son variables de metacognición, en concreto de conocimiento condicional, de monitorización y depuración. Aunque si vemos todas las variables, pues son exactamente esas, cuatro los componentes que predicen rendimiento académico en centro público. En centro privado, las variables más predictoras son diferentes, como vemos, con respecto al centro público. Predice el rendimiento asistir a clases particulares, un 24,8% de la varianza explicada, y también el enfoque superficial. Recordemos que tenía una correlación inversa, como vimos antes, tenía una correlación inversa con el rendimiento académico en centro privado. Es decir, lo que predice rendimiento académico es tener una baja puntuación en enfoque superficial. También el enfoque profundo también es predictor. Sin embargo, cuando consideramos toda la muestra, pues lo que predice rendimiento académico es la autopercepción de esfuerzo en la tarea escolar. Nada menos que casi un 32% de la varianza explicada. Y también, aunque bastante en menor medida, pues el pertenecer a centro público o centro privado. Ya al margen del rendimiento académico, ¿cómo correlacionan las distintas variables entre sí? Bien, pues vemos que el nivel educativo de los padres correlaciona positivamente con el esfuerzo percibido, con enfoque profundo, con metacognición de conocimiento y con metacognición de regulación, en casi todas las variables. El esfuerzo percibido correlaciona con los enfoques estratégico y profundo y con la metacognición en conjunto y en cada tipo de colegio. Y la implicación familiar, como hemos visto antes, pues no correlaciona con ningún otro factor. Como conclusiones, pues podemos decir que la autopercepción de esfuerzo presenta una correlación positiva y predice en el conjunto de la muestra el rendimiento académico en un amplio 32% de la varianza explicada. Con el rendimiento académico es significativa la correlación positiva del enfoque estratégico y profundo y negativa con el enfoque superficial. Y también es significativa la nula relación de la implicación familiar con el rendimiento académico en ambos tipos de centros. Surge, por tanto, un perfil diferencial complejo entre tipos de centros, sobre todo en su relación con rendimiento académico. Porque, bueno, si lo tomamos en sentidos absolutos, pues son, como hemos visto antes, bastante diferentes entre sí, pero en relación con su propio rendimiento académico, pues vemos diferencias en enfoques de aprendizaje y en autorregulación y en otros factores. También hemos visto una estrecha relación entre enfoques de aprendizaje y metacognición, siendo entre sí bastante predictores. Para terminar, pues las implicaciones educativas de este estudio pues, serían que habría que fomentar la autorregulación en los alumnos, habría que optar por modelos de enseñanza que fomenten enfoques de aprendizaje estratégico y profundo, y habría que inculcar en el alumnado la relación entre esfuerzo autorregulado y rendimiento académico. Pues como limitaciones, pues deberíamos, para futuras investigaciones, pues ampliar el tamaño muestral, conseguir participantes de otros contextos familiares e incluir otras variables psicológicas como personalidad o capacidad cognitiva. Nada más, muchas gracias.